materia de currículo, hemos revisado los postulados de Apple sobre Frank Bobbitt, uno de los autores más importantes en materia de currículo, poco estudiados además, quien plantea que este es el producto de una relación que existe entre el control y el poder que se ejerce sobre la comunidad. Es decir, finalmente el currículo, desde esta perspectiva de Bobbitt, que se introduce en los demás estudios curriculares, reconoce el ejercicio del poder vehiculado por el currículo. Tyler, posterior a Bobbitt, plantea precisamente una concepción de currículo en esta misma línea y reconoce que el currículo obedece o es una respuesta de los mecanismos o los sectores de poder económico y que son en efecto dominantes. Más recientemente, aportes como de Johnson, Díaz Barriga, reconocen en el currículo una apuesta de debate, como Díaz Barriga lo reconoce, un ejercicio producto del debate y que determina, constituye un sistema estructurado de objetivos, de planteamientos, de metas, de planes en función de lo que quiere lograrse en el sistema educativo. La metodología de esta investigación tuvo dos fases más importantes. Es preciso señalar que la primera fase tuvo un método cualitativo con enfoque descriptivo y empleó el análisis de contenido como metodología desde la perspectiva cualitativa. Recordemos que el análisis de contenido tiene dos líneas, una cualitativa y una cuantitativa. Este estudio, en la primera fase cualitativa, empleó el análisis de contenido desde ese marco, desde el modelo de Andreu Abela, que reconoce 4 fases: el enfoque teórico, la selección de documentos y personas, sistema de categorías y control de calidad, con tratamiento de datos con el software Atlas TI versión 7.0. El corpus del análisis para revisar el objetivo específico que buscaba identificar los conceptos y enfoques del currículo en la política educativa, tomó para el corpus estos 5 documentos de política nacional, que son el decreto 1860 del 94, la resolución 2343 del 96, el decreto 230 y el 1290, que reconocen o que se enfocan en la evaluación de los aprendizajes y los estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje, para evaluar 3 categorías centrales que son objetivos, contenido y evaluación en el marco del currículo, con las subcategorías que se precisan allí. La segunda fase de la investigación es una fase cuantitativa, un estudio de carácter ex post facto y de enfoque descriptivo. La población empleada, la población con la que se trabajó fueron 60 líderes pedagógicos de las escuelas y se tomó como muestra, con un muestreo de carácter estadístico, 37 tutores que son los que lideran en las escuelas los procesos de acompañamiento a la revisión y rediseño curricular. Para efectos de la recolección de datos se empleó un instrumento construido expresamente para esta investigación, al cual se le aplicó alfa de tropas y se le hizo un pilotaje para analizar la viabilidad del instrumento. Finalmente los datos arrojados de este instrumento se analizaron con el software SPSS. Son 2 las variables que se analizaron aquí, fueron 2, que son la política de orientación del currículo y los resultados de las evaluaciones externas. Recordemos que el objetivo es revisar qué tanto inciden los resultados de la evaluación externa en la política educativa nacional. En la primera de ellas se analizó la de política, la dimensión, estandarización y evaluación, y la segunda resultado, lenguaje y matemáticas. En materia de resultados, en la primera fase, que fue cualitativa, que buscaba determinar los enfoques, el sentido del currículo propuesto en la política curricular nacional, como resultado evidenciamos una concepción de currículo bastante amplia, más cercana a los postulados de Díaz Barriga, a los postulados de Johnson, que comprende el currículo como un conjunto de planes de estudio, como un conjunto de metodologías, procesos, todo lo que implicado en el sistema educativo con fines de garantizar los aprendizajes y de formación ciudadana en términos integrales, está concebido en el artículo 76 de nuestra Ley General de Educación, en donde se establece un concepto de currículo que permea y permanece en el desarrollo curricular en todos los años posteriores. Este desarrollo del currículo se ha venido dando de manera dosificada en una serie de documentos de política, como son el decreto 1860, que establece las orientaciones generales para la construcción de los planes o los proyectos educativos institucionales y que establece el concepto de participación como principio de la construcción del currículo en las escuelas. Además, la resolución 2343 ya en el 96 empezó a determinar un sistema de indicadores de logro que, aunque no estandarizaron completamente el sistema educativo desde el currículo,
fue la base para la construcción de lo que hoy conocemos como estándares curriculares, porque determinó aprendizajes mínimos que tenían que tener las escuelas. Recordemos que en el año 94 la ley 115 había determinado uno de los principios más importantes del currículo, como era la autonomía escolar. Luego esta autonomía empezó a discutirse en el desarrollo de políticas como la resolución 2343, como derechos básicos de aprendizaje, y como las mallas curriculares que tienen el propósito hoy en Colombia de tener un currículo único. Dentro de los pocos países latinoamericanos, Colombia es un país que no tenía currículo único, dado el principio de autonomía curricular, que en la ley 115 había sido principio rector. Hoy tenemos la propuesta de tener un currículo único, para lo cual se están construyendo unas mallas curriculares, que es la política más aterrizada en materia de estandarización que tenemos en Colombia en este momento. Maldonado hace un análisis de esta perspectiva de estandarización, de perspectiva de unificación curricular, y reconoce que el currículo, en relación con las competencias, señala como principios de los discursos de los sujetos de producción. Es decir, es una forma de vehicular, de traer desde los mecanismos de producción, desde los sistemas de producción propios de los discursos de carácter económico, un modelo al sistema educativo donde se tiene el propósito de generar productos uniformes, productos únicos, para que de alguna manera responde a los intereses de evaluaciones internacionales con el fin de escalar en posiciones frente a las exigencias de los organismos como la OCDE. Dentro de los principios que encontramos en la política curricular, más visible está el principio de autonomía curricular, que es un principio gestado en la ley 115 que se ha atravesado todas las demás políticas y que propone que el currículo debe construirse con la autonomía de cada establecimiento educativo, de manera que responda a las necesidades de los contextos, a las necesidades de la escuela y a los requerimientos en materia de formación integral de los sujetos. El currículo en primaria debe orientarse pensado en la formación integral, tal como se puede reconocer en los diferentes organismos de política, y tiene 5 elementos centrales que debe recoger desde los postulados de estas organizaciones de política, como son el desarrollo de formación en competencias básicas, la formación integral, convivencia, la formación específica en las disciplinas de lenguaje y matemática y la formación en democracia. En materia de saber específico se definieron un sistema de áreas obligatorias y fundamentales dosificadas desde los decretos 1860 en adelante, que plantean de alguna manera la estandarización como principio de uniformidad y como principio de dirección en la gestión de la construcción de los currículos en las escuelas colombianas. Así que se puede encontrar una visión instrumental del currículo como lo plantea Tyler. Hay una perspectiva del currículo instrumental que reconoce las posibilidades de instrumentalización y uniformidad desde un sistema estandarizado. Díaz reconoce la estandarización de competencias como un ejercicio de respuesta a las necesidades del mercado. De alguna manera ese es el planteamiento, ese es el enfoque que está teniendo el sistema educativo nuestro, producto de los modelos de globalización en el sistema educativo que vienen cada vez más como uno de los efectos de los movimientos de neoliberalismo y neoconservadurismo en los sistemas educativos y de política nacional. Así que entendemos uno de los principales resultados de esta investigación es la comprensión de la estandarización como principio curricular. Es el principio cada vez más visible, dado que cada vez hay mayor detalle al maestro sobre lo que debe hacer en el aula. Es decir, cada vez es menos posible que el maestro sea el que determine qué debe enseñar. Y esto obedece principalmente a un mecanismo de control que Apple lo reconoce como una visión opuesta entre nosotros y ellos. Nosotros reconoce a aquellos que ejercen el poder y que determinan lo que los otros deben saber, lo que los otros deben conocer, y Díaz que define como la homologación del lenguaje economicista y mercantil de la empresa prevista en los sistemas educativos. De manera que hay un interés final, desde esta perspectiva, de homogenización, que es la búsqueda de resultados homogéneos y de uniformidad, entendida como el interés que tiene el país de garantizar resultados de las evaluaciones cada vez más uniformes y cada vez más comunes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En materia de evaluación existen dos tendencias más importantes sobre el desarrollo de la política de evaluación en Colombia. Una línea que es la evaluación formativa y otra línea que es la evaluación sumativa. La evaluación formativa se entiende como la necesidad de formación de manera integral, continua, que está visible en los decretos de evaluación de los aprendizajes en la escuela. Es decir, el concepto de evaluación en el aula tiene un enfoque cualitativo desde la perspectiva formativa. Interesa formar al ciudadano, interesa evaluar elementos relacionados con la formación integral,
y eso de alguna manera está visible en decretos como el 230 y el 1290, que son los que recientemente, en este lapso de tiempo, han reglamentado la evaluación en Colombia. Sin embargo, el modelo de evaluación sumativa, que de alguna manera está centrado en la perspectiva de la estandarización, es más visible en los enfoques de evaluación del ICFES, que es el organismo colombiano encargado de la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles educativos, que tiene una característica de estandarización también, de modelo de evaluación homogéneo. Este modelo es el que ha tenido mayor desarrollo en la política colombiana, precisamente por la necesidad de evaluar, de medir, porque tiene un enfoque de la medición, de medir cómo están los estudiantes frente a las competencias estandarizadas que habíamos planteado en las orientaciones del currículo colombiano. Si nos interesa medir cómo están los estudiantes, pues ha tenido mayor desarrollo en la política para saber de alguna manera cómo están los niños y cuál es el estado de lo que se entiende en la política como calidad de la educación, para poder determinar lo que sigue en materia de referentes curriculares a nivel nacional. Así que, para entender el papel de la evaluación en la política educativa colombiana, Niño Juárez, Torrado también, reconoce que la evaluación se entiende desde la unión de dos modelos centrales en las políticas educativas latinoamericanas en general. El concepto de estandarización de competencia, que es un fenómeno ya visible, sumado a la evaluación, es entendido como el espíritu de la concepción de calidad de la educación en la política. Es decir, entendemos como calidad la necesidad de estandarizar unas competencias, pero también de evaluarlas desde el sentido más uniforme, para que esto de alguna manera vaya determinando resultados a nivel nacional y resultados locales que son comprendidos como calidad de la educación. Así que entenderemos, mediremos, comprenderemos las escuelas, los niños, el sistema nacional, en la medida en que cada vez más los resultados de la evaluación vayan aproximándose a las condiciones más óptimas definidas ya en el modelo de estandarización que para Colombia lo hemos unificado en un currículo universal. Así que hay un concepto de evaluación ligada a la educación, que es producto de una medición y de una comparación, ¿verdad? Esto se parte precisamente de las tendencias de globalización y dinámicas de mercado que discutimos ya desde la pedagogía crítica propuesta efectivamente desde Apple. En la concepción de la Ley General de Educación hay una visión idealizada de la educación desde la evaluación hasta el currículo, una perspectiva desde el currículo autónomo, universal, integral, y de la evaluación también formativa como meta del proceso educativo, lo cual se entiende como visión idealizada porque en la práctica ha tenido tendencias distintas en el desarrollo de la política curricular, que ha distado del principio de autonomía curricular, que en teoría en la ley sigue vigente para los sistemas educativos colombianos. En materia de análisis cuantitativo, que responde al primer objetivo de esta investigación y que hace parte del método de la fase cuantitativa del estudio, podemos, en primer lugar, en el análisis de regresión simple, como se identifica en esta gráfica, encontramos que hay un valor de significancia de 0.73, que en términos de coeficiente de correlación determina que no existe una relación significativa entre las dos variables del estudio. Es decir, que en términos prácticos, las personas que fueron en las que se le aplicó el instrumento de investigación reconocen que no hay una relación directa entre resultados de evaluación nacionales y desarrollo de política, porque la medición efectivamente de esta regresión simple plantea que no existe correlación directa entre estas variables. En la medición de los resultados nacionales, del mismo modo, como ustedes lo miran allí, existe un valor, una medición del coeficiente de correlación de 0,512, lo cual también determina que no existe una correlación entre las variables del estudio, ni tampoco entre los resultados nacionales con los resultados de los centros educativos. Es decir, que no hay una relación directa entre un resultado nacional y el resultado de cada uno de los centros educativos. Puede ser que estos también vayan de hecho es una realidad de que van en direcciones distintas, resultados nacionales de resultados de los centros o de las escuelas colombianas. En materia de evaluación de los resultados de los establecimientos educativos, hay una precisión mayoritariamente positiva. Como miramos allí, ahí se evaluaron 4 niveles o 4 indicadores, que es desde el deficiente hasta el excelente. Hay una mayor tendencia a una evaluación positiva de cómo se miran los avances en materia de calidad de la educación. Los maestros sienten que hay avances importantes porque de alguna manera están percibiendo los avances en calidad desde los resultados de evaluaciones externas que están amarrados a las políticas nacionales
en esta materia. Así que la percepción de avance en materia de calidad es bastante importante. Sin embargo, aún existen brechas, dado que existe todavía un alto grado de percepción negativa sobre este tipo de avances. Es decir, todavía hay un grupo importante de maestros que no consideran este tipo de reconocimiento. Frente a la evaluación de resultados nacionales, encontramos que los participantes de este estudio consideran como buenos y excelentes los resultados y pocos consideran deficientes en esta materia los resultados de las evaluaciones nacionales. En términos generales, como miramos aquí, hay una consideración importante sobre los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales que se aplican a los estudiantes en materia de progresividad. Sin embargo, hay deficiencias todavía muy estructurales frente a los resultados institucionales de evaluación, es decir, que la política todavía política educativa nacional todavía tiene muchas deudas en materia de aporte y trabajo al interior de las escuelas frente a los procesos de evaluación institucional para el mejoramiento. Hay una percepción negativa y todavía un movimiento bastante deficiente frente a los resultados de las evaluaciones en las escuelas, lo cual sin duda determina un poco más esa distancia que hay de correlación entre resultados de evaluaciones y de desarrollo de política nacional. En conclusión, podemos decir que la política educativa nacional en materia de currículo obedece o tiene un proceso de carácter cíclico. Así que nos interesa garantizar un currículo estandarizado que ha tenido un desarrollo importante en la reciente política, garantizar que las prácticas pedagógicas de los maestros vayan en función de ese currículo estandarizado, se formen al respecto e integren en su currículo estos lineamientos y que exista un sistema de evaluación que evalúe cómo va el sistema estandarizado de competencias en Colombia. Ese carácter cíclico de alguna manera ha separado los enfoques mucho más integrales y las perspectivas mucho más idealizadas que se habían construido en términos genéricos en nuestra política educativa, porque nos interesa esencialmente demostrar resultados en evaluaciones externas y que para lo cual necesitamos alinear este tipo de asuntos en la práctica de las escuelas. Muchas gracias por su atención.